Bueno, vamos comenzando entonces sin la introducción de puertos. Me presento yo directamente. Vamos a hablar hoy de lo que es sistemas fotovoltaicos para ahorro de energía y para cortes de suministro también. Así que, ahí vamos. Vamos a hacer una pequeña presentación inicial, hablar de lo que es generación eléctrica y generación distribuida, y después directamente de sistemas fotovoltaicos con almacenamiento. Solar Ingeniería es una empresa que nació hace unos años como desprendimiento de una empresa, digamos, de ingeniería eléctrica. Hacíamos instalaciones residenciales, comerciales, instalaciones de grupos electrógenos y demás. Y hace unos 4 años, 3 años, arrancamos con Solar Ingeniería. Un poco antes comenzamos con proyectos fotovoltaicos y nos pareció que venía toda una movida, que un mercado que iba a crecer y demás, y entonces armamos una empresa específica para este tema, enfocado en lo que es ingeniería, consultoría y desarrollo de proyectos. Trabajamos junto con otras empresas que son Reenergía, Enerol, Sistemas Energéticos. Cada una tiene su especialidad y nos apoyamos en distintos tipos de proyectos dependiendo de las soluciones que tenemos que prestar. Reenergía es una empresa que tiene una plataforma online de gestión energética que permite monitorear en tiempo real, comparar con históricos de consumo, de generación, y eso permite trabajar en programas de eficiencia y de mejora y optimización de consumo. Enerol es una empresa enfocada en el segmento corporativo, en empresas para el desarrollo de proyectos, y Sistemas es una empresa que viene hace más de 30 años trabajando en soluciones de energía, sistemas aislados, sistemas híbridos, mucha experiencia en lo que es instalaciones industriales y demás, con lo cual ahí trabajamos haciendo proyectos en conjunto en varias oportunidades. Y hace poco nos incorporamos también como agentes oficiales de Sustentator, principalmente para sumar algunos productos que nos parecía que hacía falta cubrir en parte de una demanda, en lo que es soluciones térmicas fundamentalmente, que ya veníamos trabajando con otros proveedores, pero nos pareció que estaba bueno tener una marca más reconocida y con más fuerza para acompañar ese segmento específicamente. Nuestro fuerte, como les decía, es el desarrollo de proyectos. Hacemos ingeniería, hacemos consultoría, factibilidad de proyectos, hacemos diseño y proyecto ejecutivo de instalaciones. Para esto trabajamos también con modelos digitales, usamos donde se justifica y vale la pena, utilizamos drones para levantar toda la información, armamos maquetas 3D, y sobre esa información desarrollamos proyectos. Por ejemplo, en algunos lugares nos ahorra muchísimo tiempo de relevamiento en techos complejos, plantas industriales donde aparecen chimeneas, equipos que hay en el techo y demás, que por ahí en los planos no aparecen. Con este tipo de sistemas mejoramos mucho todo lo que es relevamiento y además que ahorramos mucho tiempo, las dos cosas. También hacemos instalaciones llave en mano y también hacemos provisión de equipos eventualmente. No nos consideramos unos vendedores puros de equipos, sino que tratamos de hacer lo contrario, integrar soluciones. Y para eso, digamos, trabajamos con tecnología, no somos representantes de una marca en particular, sino que, como les decía, tratamos de entender la solución, buscar la mejor forma de entender el problema, la necesidad, buscar una solución, trabajar sobre eso y recomendar opciones, por ejemplo. Toda la línea de arriba son todas marcas de paneles solares. La segunda línea son todos inversores fotovoltaicos. En la tercera línea hay Solax y Soluna, son dos sistemas de inversores con almacenamiento integrado en litio. Darfon es una solución de microinversores. Ultracell y Trojan son sistemas de almacenamiento en plomo. Pylon, Tech y Everfit son sistemas de almacenamiento en litio. Y hemos trabajado y estamos trabajando con con todas estas marcas, desarrollamos proyectos, instalamos algunas directamente, en otras hicimos el proyecto para otro instalador. Pero bueno, lo que hacemos es buscar, conocer la tecnología para ver cuál es la mejor solución, ya sea desde el punto de vista técnico y también de costo,
porque muchas veces hay tecnologías que son necesarias para determinadas soluciones de mucha demanda, mucha exigencia, como puede ser una solución industrial, que a veces para un segmento residencial no son tan importantes o tan necesarios. Y venimos apostando a puertos hace bastante. Aparecimos en la segunda feria de sustentabilidad. En la primera no llegamos porque nos enteramos tarde, así que en el segundo año ya estábamos con un stand chiquito en un costado, con unos paneles y una solución híbrida justamente. La foto de abajo con el auto eléctrico fue la tercera feria en 2018. Y ahora ya estamos instalados en una oficina en Puertos, que bueno, esperábamos inaugurar en marzo, y bueno, ahora ya estamos instalados, funcionando en el cuarto piso, así que si en algún momento alguien quiere venir a conversar, tienen dudas, quieren venir a ver algún equipo que tenemos por ahí en exhibición para mostrar, coordinamos una reunión y los podemos recibir, sin problema. Así que bueno, habiéndonos presentado, vamos a hablar justamente de lo que no se ve ahora, que es la luz, y lo importante que es la electricidad, y digamos, cómo nos sentimos cuando pasa esto, ¿no? El apagón. No tenemos, empezamos a pensar, tengo un problema en la conexión, tengo un problema de electricidad en mi casa, hay un problema afuera, hay un problema, ¿se acuerdan el año pasado cuando tuvimos, el domingo es el Día del Padre, que nos levantamos todos y nadie tenía luz en su casa, nadie tenía suministro eléctrico? Para poder hablar de dónde viene la electricidad, que probablemente si estuvieron escuchando talleres de sustentabilidad y vienen en tema, conozcan un poco la historia y conozcan algo de esto. Así que vamos a hacer algo rapidito y permítame contarles una historia muy rápido, pero piensen ustedes que el hombre empezó a manejar el fuego 500.000 años antes de Cristo. ¿Sí? Fue la primera forma, el primer acercamiento a la energía, cuando empezó a poder manejar el fuego. Recién 20.000 años antes de Cristo, o sea, unos 480.000 años después, hay registro de vestigios de las primeras lámparas de aceite. O sea, empezó a usarlo para iluminarse específicamente. Además de tener calor, alejar animales, fue descubriendo distintas formas de usarlo, apareció la lámpara de aceite. Recién en 1879, o sea, un montón de años después, apareció esta lamparita, no esta específicamente, sino la de filamento de Edison, y comenzó a tener iluminación de otra forma, dejando de lado las velas, las lámparas de aceite y todo lo demás. A principios de 1900, un poquito antes de 1900, comenzó el desarrollo de la corriente alterna, en una guerra que hubo entre Tesla y Edison. Comenzó a desarrollarse la corriente alterna y eso permitió acceder a los primeros sistemas de distribución que se fueron desarrollando a partir de 1900. Con lo cual, en los últimos 100 y pico de años, 120 años, piensen ustedes que lo que hicimos fue dejar de utilizar el fuego para empezar a utilizar la electricidad. Ahora, el punto es que esta electricidad que utilizamos mayormente se genera, se obtiene, a partir de transformar combustibles que se queman y nos generan electricidad. O sea, dejamos de usar el fuego en casa para usar el fuego en lugares alejados, donde no nos molesta, donde no nos genera un problema. Esa energía se transforma en electricidad, se transmite a lo largo de los sistemas de distribución, los sistemas de transmisión, de distribución, esas grandes torres que ven en la ruta y demás, para llegar a casa. Esto varía dependiendo del lugar y demás, pero básicamente en nuestro país el 60% de la generación de electricidad se obtiene a través de la quema de combustibles fósiles. Particularmente el año pasado tuvimos un muy buen año de obtención de gas natural, con lo cual todo ese combustible fósil fue principalmente gas natural. Sin embargo, esto varía de país a país, depende de la disponibilidad, de los precios y demás. Por ejemplo, hay países que tienen mucho uso de carbón y de petróleo,
con lo cual la matriz de generación eléctrica es mucho más sucia que en nuestro país. Nosotros tenemos una matriz bastante limpia porque tenemos 60% de generación con gas y un 27% casi con generación hidroeléctrica, con lo cual eso hace que la matriz sea bastante limpia dentro de todo. Pero de todas formas seguimos, somos un país que quema combustibles para generar electricidad. Y como detalle también adicional, más del 50% de la energía que aporta un combustible cuando se quema para generar energía, se pierde en forma de calor. Y además, un poco más del 50, casi el 60. Y un 14% de eso que obtenemos se pierde en el sistema de transmisión eléctrico, desde que sale de la central hasta que llega a nuestras casas. Estas emisiones hacia la atmósfera tienen consecuencias, no es gratuito, y están generando problemas a nivel mundial. Tienen que haber escuchado seguramente el cambio climático, los aumentos de temperatura promedio en todo el mundo. 2019 fue el segundo año más cálido registrado, 2016 fue el más cálido. De una referencia que se utiliza desde en el periodo 1850-1900, justamente porque es el periodo preindustrial. Entonces se toma como referencia ese periodo y a partir de ahí se compara. Este fenómeno lo que trae como consecuencia principal es eventos extremos, o aumenta las chances de eventos extremos, inundaciones, incendios. Cuando hablamos de incendios, sabemos que en algunos casos, por distintos motivos, hay incendios ocasionales, pero por ejemplo, la excesiva sequía lo que facilita es que los incendios intencionales tengan mucha más propagación que un incendio en otras condiciones. Pérdida de glaciares y demás. Con lo cual, bueno, esto es un agregado en el medio que vi hace poco y la verdad que me pareció interesante porque últimamente estamos muy preocupados y con razón por el tema del virus, de este virus y de lo que está pasando en general, de las consecuencias económicas que esto trae, pero no estamos tan conscientes de un tema mucho más importante, con mucho más efectos a largo plazo, que es el cambio climático, y que inclusive mucha gente discute y demás, pero que está encima nuestro. Y la realidad es que en los próximos años va a ser un tema muy complejo, y de acá a 20, 30 años va a tener consecuencias cada vez más complicadas. Por lo cual las energías renovables son un puente hacia un ambiente más limpio, teniendo en cuenta que una de las grandes contaminantes y agentes que provocan el calentamiento es la generación eléctrica. Contra esta historia, vamos a hablar un poco de qué es la generación distribuida. A diferencia de lo que yo les contaba recién, de haber trasladado ese fuego que nos da energía a otro lugar, a una central que está alejada, la generación distribuida es la posibilidad de generar la energía en el punto de consumo. Esa es la definición de generación distribuida. Puede ser en una casa, en una residencial, puede ser en una planta, en una industria, e inclusive puede ser, por ejemplo, conceptualmente en una población, una central chica que alimenta la zona que está cercana. Eso también es una forma de generación distribuida, que tiene un concepto, digamos, de generación colectiva, pero que está cercano al punto de consumo. En nuestro país se reguló, como el sistema eléctrico es un sistema regulado, se reguló a través de la ley 27424 en marzo del año pasado. La ley comenzó a tratarse antes, se sancionó antes, pero la regulación completa salió en marzo. Y las regulaciones técnicas que permitieron completar una instalación por parte de un distribuidor salieron recién en junio, julio del año pasado. Así que es un segmento bastante nuevo en estas condiciones a nivel país. Después hubo provincias que habían empezado antes, hubo otros movimientos en Santa Fe, por ejemplo, en Salta, hubo algunas movidas en otros lugares, pero a nivel país una regulación completa la tenemos desde el año pasado. Después, cada provincia puede o no adherir a esta ley, porque la generación eléctrica, el mercado eléctrico de distribución, no la generación, el mercado de distribución
tiene regulación local a nivel provincial, con lo cual puede haber condiciones que apliquen o no, depende de la zona. Por ejemplo, en Buenos Aires tenemos que la ciudad de Buenos Aires está adherida, mientras que la provincia no está adherida. Esto tiene algunas diferencias, si yo hago una instalación en Capital, que es del otro lado de la General Paz. Sin embargo, quienes tenemos Edenor Edesur podemos utilizar parte de lo que la ley permite. Por ejemplo, Edenor instala medidores bidireccionales, con lo cual en toda esta zona podemos hacerlo igual. No tenemos algún beneficio que tiene la ley en particular, pero sí podemos hacer inyección a red y pedir el medidor. ¿Cómo funciona un sistema fotovoltaico a red? Básicamente convirtiendo la luz solar, la energía que proviene del sol, a través de una placa. Esta es una gran diferencia con todos los sistemas que yo les contaba antes. En general la electricidad se obtiene en sistemas rotativos, impulsados por un motor a combustión, por una turbina eólica, por una turbina hidráulica, pero son siempre máquinas que giran, mientras que la energía fotovoltaica es tecnología completamente distinta. Es un sistema estático que lo que hace es convertir la luz en electricidad. En un formato de corriente continua, que no es el que usamos habitualmente en nuestras casas, y para eso utilizamos un inversor, que es un equipo que convierte esa energía que viene de los paneles que están expuestos al sol, en energía en corriente alterna, que es la que usamos en el resto de nuestros artefactos y dispositivos que tenemos en casa. El sistema conectado a red lo que hace es ponerse en paralelo, en la entrada del tablero principal donde entra la conexión de la red, conectamos también el sistema fotovoltaico. Y el sistema lo que hace es, entrega energía mientras puede, mientras hay sol, mientras es suficiente, va entregando energía. Si nuestro consumo es menor, si nuestro consumo está alineado con lo que genera el sistema, lo estamos alimentando directamente con el sistema fotovoltaico. Si tenemos más consumo que el sistema fotovoltaico, tomamos la diferencia, lo que nos falta, lo tomamos de la red. Y si nos sobra, lo podemos entregar a la red. En particular, un sistema on-grid puro como este no funciona cuando no hay red eléctrica. Se desconecta de la red y no puede funcionar, se desconecta por cuestiones de seguridad y no puede funcionar. Desde el punto de vista económico, la electricidad que consumimos nos cuesta entre 4 y 5 pesos el kilowatt hora, más un 37% de impuestos. Esos son los valores desde mayo del año pasado, que está la tarifa congelada. Mientras que lo que entregamos a la red, lo entregamos a 2 pesos sin impuestos. Con lo cual la diferencia económica entre lo que consumimos versus lo que entregamos es importante, y una brecha importante. Para que lo entiendan y se entienda mejor, vamos a hacer un ejemplo. Esto que ven en la pantalla es una curva de consumo de una casa. Es un consumo real tomado con un medidor en línea que se conecta en el tablero. Y lo que hace es, a través de un logger, va guardando la información y la pone en pantalla. Uno la puede levantar desde la pantalla en tiempo real, lo puede ver con el teléfono y demás. Es un día entero, desde las 0 hasta las 24 horas. Como ven, hasta las 9 no hay demasiado consumo, después se empieza a levantar, hay un pico al mediodía, se mantiene medianamente elevado, cae a la tarde y vuelve a subir a la noche. Si a esta curva de consumo le superponemos la curva de generación del sistema fotovoltaico, vamos a ver esto. Esta curva también es real, tomada de un sistema chico de 2 kilowatts, en un día de verano, un día de muy buena generación, por eso la curva está limpita, no tiene quiebres ni nada. Si hubiera nubes, por ejemplo, un día, esa curva se ve quebrada o acerruchada o más plana. Esta es una curva de un día muy lindo, cerca del 20 de diciembre, por ahí. Cuando superponemos la curva con el consumo, ¿qué ocurre? Todo el consumo, la línea verde, que está por dentro de la línea naranja, es algo que, como yo les decía, vamos a estar alimentando con nuestro sistema fotovoltaico. Eso es lo que llamamos autoconsumo. ¿Por qué autoconsumo? Porque
la distribuidora, Edenor, Edesur, no lo va a registrar en su sistema, porque es energía que estamos tomando directamente de nuestro sistema fotovoltaico. Si la curva verde en algún punto sobresaliera de la naranja, estuviera por encima, esa diferencia, ese piquito, lo estaríamos tomando de la red eléctrica de Edenor. Todo lo que está por encima de la curva verde hacia la curva naranja es inyección, es energía que nos sobra, y lo que vamos a hacer es entregarla a la red eléctrica. Y por otro lado, los dos extremos, durante la noche, madrugada, que no tenemos generación fotovoltaica, lo que vamos a hacer es tomar esa energía directamente de la red. ¿Sí? Con lo cual tenemos lo que es autoconsumo, es ahorro directo de energía que no tomamos del distribuidor. La inyección a red la vamos a estar percibiendo, vamos a estar percibiendo un reconocimiento económico, como yo les dije antes, a 2 pesos por cada kilowatt-hora que estemos entregando. Y nos quedan los extremos que vamos a estar consumiendo energía a 5, entre 4 y 5 kilowatt-hora más impuestos. Pesos por kilowatt-hora más impuestos. Esto, como yo les dije, es un día de verano. Podría pasar que este mismo consumo lo tengamos un día de invierno y la curva de generación es más baja, con lo cual esta diferencia puede ser más chica dependiendo del periodo del año, dependiendo del día, si es un día que no hay tanto sol y demás. Ahora, teniendo en cuenta esto que les decía, todo esto que nos está sobrando y que nos tenemos como excedente, ¿no sería bueno poder tomarlo, en lugar de entregarlo a 2 pesos, guardarlo y desplazarlo a los momentos en los que no tenemos sol? Bueno, justamente eso es lo que hace un sistema con almacenamiento. Lo que hago es guardar, funciona exactamente igual que un sistema on-grid, solamente que tengo un sistema de almacenamiento. Entonces lo que hago es guardar toda la energía que me sobra, no la inyecto a la red, salvo que tenga mi sistema completo, el tanque completo, digamos, no tengo más para almacenar, entonces empiezo a mandar a la red. Y cuando me falta energía, utilizo lo que tengo almacenado. Y si no alcanza, porque tuve un consumo muy elevado y no alcanzó el sistema, empiezo a tomar de la red. Pero lo que hago es guardar todo el excedente que tengo, el máximo posible, en lugar de estar entregando y utilizando tanto la red. Pues esto adicionalmente se puede conectar con el grupo electrógeno, pero además de esto, la ventaja que tienen es que cuando se corta el suministro, un sistema con almacenamiento puede funcionar como backup, como si fuera un grupo electrógeno, y darnos energía cuando no hay energía desde la red. Estos son distintos tipos de tecnología de almacenamiento, para que tengan idea. Lo de la izquierda es todo plomo, son distintos tipos de baterías, distintas marcas. Y sobre la derecha son sistemas de almacenamiento de litio directamente. Distintas formas, tecnologías, pero es todo litio, capacidad y tamaño. Para que tengan idea, porque siempre cuando hablamos de litio, lo primero que aparece es la relación de precio, pero en sistemas de estas características que tienen una vida útil, un sistema fotovoltaico puede tener una vida arriba de los 25 años, es importante mirar en esa vida útil cómo se comportan los demás componentes. Entonces, en el caso de almacenamiento, el litio tiene, primero, mayor capacidad de almacenamiento de energía por unidad de peso y unidad de volumen. Tiene una vida útil en ciclos por lo menos 5 veces mayor. Esto significa que estamos hablando de 3 años frente a 16 años de un sistema de almacenamiento. El plomo además tiene una característica que, por ejemplo, no se pueden descargar hasta el final, hasta dejar vacía la batería, porque se puede deteriorar o va perdiendo vida en ciclos. Con lo cual, cuando uno dimensiona un sistema de plomo, tiene que dimensionar el sistema al doble de la capacidad que necesita. Necesita una capacidad X, el sistema tiene que poder soportar el doble como mínimo.
para poder tener una vida útil razonable en ciclos de trabajo. Mientras que un sistema de litio se puede descargar hasta el 90% sin problema, y eso nos da una vida arriba de los 6.000 ciclos. Esto que están viendo en la pantalla, que tienen 8 baterías de Trojan específicamente, versus el banco que está al lado, es real en cantidad, en volumen y en tamaño. El tamaño está proporcionado. Así que imagínense que en sistemas grandes, que ahora vamos a ver algunas fotos, hay una diferencia muy importante, no solamente en la capacidad, sino en el tamaño y en lo necesario para poder abastecer determinadas demandas. Esto que ven acá es un sistema grande, industrial, no es nuestro, estas son fotos de terceros, pero es un sistema trifásico, por eso hay 3 inversores amarillos y del otro lado 3 inversores blanquitos de Growatt. Lo que ven abajo son todas baterías de plomo, del lado izquierdo, son baterías grandes, son baterías de 2 volts cada celda, se conectan todas en serie, después en paralelo. Y están los bancos en línea conectados a cada uno de los inversores para poder armar un sistema trifásico. Al lado lo que ven es 3 inversores con un rack, con baterías de litio rackeadas, que tiene la misma capacidad que lo que ven a la izquierda. Este ejemplo que ven acá es un ejemplo propio, que estamos, un proyecto que hicimos justo en marzo, abril, que no pudimos instalar todavía, pero digamos, ya está todo el equipamiento en la casa del cliente, y estamos esperando poder ir en diciembre, enero, espero. Pero esto que les muestro fue lo que terminó de decidir al cliente por el litio, a pesar de la diferencia de precio, que no era tanta, pero si ven esto es una sala que tenía pensada como sala de máquinas, donde tenía una propuesta de almacenamiento en litio. Esto es una casa aislada, no es un sistema híbrido puro, es una casa aislada en la montaña que requiere una demanda importante. Y estaba pensado con un banco de baterías de plomo, como el que vieron antes en la foto, que ocupa ese lugar que ven en la sala. Nuestra propuesta fue reemplazar eso por un sistema rackeado en litio, con el mismo sistema de inversores que tenía propuesto y demás, para no alterar demasiado. Y si se fijan en la vista en planta del dibujo, estamos cerrando más del 60% del espacio que tenían pensado para ese lugar. Cuando uno lo piensa, uno dice, bueno, yo tengo mi casa y veo cómo acomodo y dónde lo pongo, es una cosa, pero cuando uno está construyendo y tiene que ver si de repente va a destinar 6 metros cuadrados, 8 metros cuadrados para poner una sala de máquinas o para poner, no sé, una despensa, tiene importancia y entra en la ecuación de comparación de lo que estamos hablando. De nuevo, acá hay algún ejemplo más. De la izquierda es un sistema trifásico con otro tipo de baterías de plomo. De la derecha, de nuevo, un inversor, en este caso es trifásico directamente, con sistema rackeable. Eso es un sistema que sí, armado por sistemas energéticos, pero nosotros tenemos este tipo de sistemas también, con Everfield y Growatt. Y acá ven lo que yo les decía, sistemas integrados. ¿Sí? El de la izquierda es un sistema Sol-Luna, es un banco de litio con un inversor Growatt trifásico. Al lado lo mismo, un sistema Sol-Luna con un inversor de Solis, pero es un banco que primero ocupa muy poco lugar, para que se vean las fotos, y a la vista es razonablemente agradable, digamos, da una vista de tecnología, de algo moderno, frente a lo que es un banco de baterías de plomo que tiene más vista de un taller que de una casa por ahí de alto nivel. Y lo que les cuento también tiene que ver y a veces influye en la decisión en algunos casos, porque no es lo mismo tener instalado una sala con 20 baterías de plomo que tener esto medianamente visible en la entrada de un garaje o en algún lugar que no ocupa demasiado espacio y tiene buena vista para una casa moderna, una casa nueva. Adicionalmente, los sistemas de litio tienen, si bien no es un tema específico para residencial, pero es importante, tienen escalabilidad, permiten, por un lado, crecer en capacidad de almacenamiento en un mismo equipo inversor, y en algunos casos permiten, como este caso el Solax, permite poner
varios conjuntos de inversor y baterías en paralelo y hacer un sistema muy robusto para provisiones de energía, digamos, más demandantes, sistemas trifásicos, una capacidad de potencia muy grande, con mucha capacidad de almacenamiento, porque admiten hasta 4 bancos grandes cada uno de los inversores. Resumiendo, por lo menos en términos globales, lo que les contaba. Comparando un sistema on-grid con un sistema híbrido, los dos nos permiten autoconsumir y bajar por autoconsumo. Con lo cual podemos pensar en un consumo neto de energía. La diferencia entre consumo neto y cero consumo es, yo puedo diseñar un sistema, un grid, para que me compense el total de energía que yo consumo en el año en mi casa, simplemente que parte lo voy a entregar a la red cuando me sobra y parte lo voy a tomar de la red cuando me falta. Pero cuando yo hago la cuenta completa de toda la energía que generó mi sistema versus toda la energía que yo consumí, el balance neto da cero. Ahora, el cero consumo es, yo no consumo nada de la red, salvo que sea totalmente fundamental, pero diseño un sistema que tenga excedente y yo puedo cuando necesito esa energía. Comparativamente, cuando hablábamos recién de lo que yo desplazo de energía consumida de la red versus lo que almacené y consumo de mi sistema, tengo mayor ahorro en la factura con un sistema híbrido que con un sistema on-grid. El sistema híbrido me permite tener suministro cuando hay cortes de energía. Y la inversión inicial para una misma potencia está entre un 40 y un 50% por encima, dependiendo de algunos detalles que tienen que ver con el equipo y demás. Y por supuesto tiene mayor escalabilidad un sistema híbrido que un sistema on-grid, porque lo que yo les comentaba antes. Volviendo al tema del apagón del año pasado, la verdad es que yo me disfruté especialmente con mis amigos cuando les mandé algunas fotos de la heladera que abría y tenía la luz prendida, cuando estaban todos enojados porque no había luz, porque bueno, con un sistema de este tipo uno tiene cubierto, sobre todo en situaciones como esa, fue una cosa bastante extrema, pero con un sistema chico estuvimos todo el día, inclusive yo me di cuenta tarde, ya que el problema que había, que era general, pero estuvimos todo el día hasta las 6:30, 7 de la tarde con energía. Por supuesto, una vez cuando supimos que pasaba y demás, fuimos cuidadosos, no hicimos sobreconsumo, pero pudimos estar todo el día con las necesidades cubiertas de suministro de agua, iluminación, heladera y alguna otra cosa cubierta sin ningún tipo de problema. Bueno, resumiendo el proceso de trabajo, les decía antes, cuando tenemos que encargar un proyecto, como pensamos en la solución, primero relevamos, tratamos de levantar toda la información necesaria, hacemos el análisis de lo que es demanda energética, de posibilidades de generación, estamos hablando, hacemos análisis de sombras, si se requiere, dependiendo de la ubicación y demás. Con eso diseñamos sistema, hacemos propuesta y podemos ejecutar la instalación directamente. Algunas fotos de algunas instalaciones, una instalación grande de 15 trifásica en Santa Fe. Esto es una instalación en una casa de 5 kilowatts para que vean formas de sujeción de los paneles, cómo hacemos la instalación, un inversor de Solis con los tableros de protección del lado de continua y de alterna. Otra instalación de 5 kilowatts residencial con termotanque, además termotanque solar y calefacción de piscina, todo junto. Usamos otro tipo de inversor, otros sistemas de sujeción y demás. Acá hay una combinación de dos sistemas distintos, uno con microinversores, que como les contaba al principio, que son, en lugar de tener un inversor con muchos paneles, estos microinversores se ponen uno por panel o uno cada 2 paneles, y nos dan energía alterna, corriente alterna en forma directa. Y después se agrega un sistema monofásico de 2 kilowatts, que es el que tiene la curva de generación que les mostré en el gráfico anterior.
una instalación híbrida, esto con baterías de plomo. O sea, que sea híbrido no necesariamente tiene que ser litio, puede ser plomo, puede ser litio. Esta es una instalación chica de una casa que tenía serios problemas de calidad de energía principalmente. Además de tener cortes habituales, tenían problemas de baja tensión y perdieron contenido de heladera freezer más de una vez, con lo cual decidieron hacer la inversión, un sistema chico, pero que les resolvió toda esa complicación que tenían en el lugar. Y bueno, ahí llegamos. Gracias por escuchar. Así que nada, abro preguntas. El que quiera hacer alguna pregunta, o si dejó alguna, no lo sé en el chat, porque no lo estoy viendo el chat. Abre el micrófono y me pregunta directamente. A ver. Ah, ahí veo que todos se escuchan. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Prefiere escribir en el chat? Ahora estoy viendo el chat también, si alguno prefiere escribir en lugar de hablar. Claro, o no se entendió nada. Es raro que nadie me pregunte nada. Una evaluación, Marcel, no cobramos. Evaluación preliminar. Tomamos las facturas de energía, dependiendo de la zona, vamos al lugar, o si no, hacemos una evaluación de la zona, miramos por Google Maps, sacamos una primera imagen de lo que puede haber alrededor. Por ejemplo, hemos relevado algún lugar en Capital, viendo en Google Maps pudimos ver que había algún edificio que podía tener interferencia y demás. Con eso hacemos un primer análisis de prefactibilidad y podemos pasar un presupuesto estimativo inicial, sobre todo lo que es equipamiento. Decimos, bueno, si hace falta eh, un sistema digamos, de acuerdo a la demanda energética, tenemos que proyectar un sistema de 5 kilowatts, ya tenemos bastante definido el equipamiento que va, y lo que puede faltar después es afinar cómo hacer la instalación, según el tipo de techo y demás, que termina de cerrar el presupuesto. Pero para una primera evaluación no cobramos, estamos a disposición. Me pregunta Norma me imagino, de costos de sistema. Para que tengan una idea, un sistema de 5 kilowatts on-grid puro, sin almacenamiento, puede estar en el orden instalado con todo, con los tableros, con el sistema de sujeción, con los bloques de hormigón que vieron, si fuera un techo plano, digamos, con todo lo que implica la estructura. Está en el orden de los 7.000, 8.000 dólares, valor oficial, ¿sí? El dólar de 80 y pico. Así que el otro dólar es la mitad. Pero está en el orden de los 8.000 dólares. Y como les decía, un sistema con almacenamiento de la misma capacidad en litio, de tecnología nueva digamos, de lo más moderno que hay, puede estar en el orden de los 13, 14.000 instalados, para que tengan referencia. De nuevo, ahí lo que sí varía y lo que puede hacer que el sistema valga más o menos, primero, el inversor híbrido es más caro que un inversor on-grid común. Y además, dependiendo de la capacidad de almacenamiento que haga falta, es lo que va a encarecer. ¿Sí? Porque yo puedo poner un sistema de 5 kilowatts con una cantidad de almacenamiento determinada, o a ese mismo sistema de 5 kilowatts le puedo poner el doble de almacenamiento. Entonces ahí es donde va a ir variando el precio de un sistema híbrido con almacenamiento. En caso de un proyecto, sus comienzos en puerto, ¿se puede hacer? Por supuesto. Lo que hacemos en ese caso es, como ya hicimos en varios casos, nos vienen a ver, nos mandan, podemos hablar con el profesional directamente, o nos mandan un plano, o conversamos un poco de qué es lo que deberían hacer, o cómo dejar preparada la instalación, preparada la obra. Cuando terminan se puede hacer la instalación directamente.
Pero sí, podemos hacer un preliminar sobre plano, sobre proyecto en forma directa. Siempre es ideal. Lo ideal es eh, para que después se pueda, en obras ya casi terminadas, sobre el final, que nos vinieron a consultar, nada más, la obra termotanque, de pileta y sistema, nos vinieron a ver, la obra estaba casi terminada. Tuvimos que subir un paquete de 5 caños de 2 pulgadas más o menos, por un costado, por una pared, tuvimos que cortar en un paquete de caños, con una cinguería que se pintó del mismo color de la casa, quedó bastante disimulado, pero es algo que si lo hubiéramos visto 3 meses antes, cuando la obra todavía estaba en otras condiciones, podríamos haber dejado un pleno o algún espacio para poder bajar los caños y después hacer la instalación sin problema. Tema de inyección a red también lo hacemos nosotros directamente. Sí, cuando hacemos la instalación, cuando nosotros hacemos todo el proyecto de instalación, lo incluimos dentro de todo el paquete, el trámite con la gestión del medidor. Cuando también hacemos trámites para terceros, para otros instaladores, lo cobramos aparte y lo hacemos también. La única observación que tengo que hacer con el tema de los medidores es que esto es un tema que tiene que ver con los distribuidores, están demorando en provincia un poco más que en capital. Supongo que tiene que ver con esta brecha que hay en la normativa entre capital y provincia. Entonces, nada, en capital por ahí se instala más rápido. En provincia, cuando uno termina de presentar todo, viene el inspector y ve que está todo bien, a veces demora 3 meses en poner el medidor. Pero se hace, nosotros tenemos varios instalados. Yo tengo, en casa tengo medidor. Tenemos, se pone en Pilar, en Rodríguez, ningún inconveniente. No, creo que contesté todas las que veo por acá. Pero costos. ¿Alguien alguna de costos o alguna propuesta de lo que nos contacta directamente? Ahora nos contactan a través del mail o nos llaman y les podemos hacer un presupuesto preliminar. No, en puertos no tenemos ninguna terminada para ver. Estamos con un par de proyectos, pero ninguna terminada todavía. En horizonte, la posición ideal de los en nuestra zona es mirando al norte, de alrededor de un poquito más, un poquito 30 grados de inclinación. Dependiendo del tipo de techo, dependiendo de la orientación que tengan y demás, eso puede cambiar. Lo que ocurre es que si el sistema, digamos, si los paneles están orientados, el rendimiento es un poco distinto. Por ejemplo, si los paneles miran al norte, pero en lugar de estar a 30 grados de inclinación, están muy horizontales, van a tener mejor generación durante el verano, va a ser más alto, y van a generar menos durante el invierno, que es cuando el sol está más bajo. Si en el mismo lugar, los paneles en lugar de estar a 30, están a 45 grados, vamos a tener mejor generación durante el invierno, pero menos generación durante el verano. Porque como el sol está muy alto en verano, parte de la radiación se va a perder al estar más verticales. Entonces, el ángulo ideal para que el balance anual sea maximizado está en el orden de los 30 grados. Después en cada caso se ve, nosotros utilizamos un software de simulación, donde lo que hacemos es poner sobre el techo en cuestión, eso por ejemplo lo hacemos en la prefactibilidad que les decía antes. Inclusive hasta sobre una foto de Google, tomamos la orientación del techo. Si es un techo plano como una losa, tenemos más libertad para poder
orientar y armar sobre ese techo una estructura y que inclusive a veces no se ve desde abajo. Si es un techo inclinado es más difícil porque hay que armar demasiada sobreestructura sobre el techo para poder cambiar la orientación. Entonces tomamos la orientación del techo, tomamos el ángulo y simulamos, hacemos una simulación de la generación de todo el año con un software para que podamos entender si tenemos alguna pérdida de rendimiento o cómo se va a comportar en ese lugar específicamente. ¿Alguna pregunta más? Tenemos unos minutitos más todavía. No sé, Vero, si me querés mandar alguna indicación. Bueno, no tengo más preguntas. Entonces, Verónica les va a mandar, supongo, después la presentación y ahí van a tener nuestro contacto. A ver, Gladys, para 10 kilowatts, ¿qué superficies de paneles? Y en 10 kilowatts tenés unos 30 paneles, si son de 2 metros son unos 24 paneles alrededor de 40, entre 40 y 50 metros cuadrados de superficie, aproximadamente. Como te digo, va a depender un poco de la orientación del techo, el tipo de techo, pero digamos, superficie de generación, estamos hablando de alrededor de esa superficie. En paneles de 440 watts, tenés que poner unos 20 y pico, que tienen 2 metros, 2 metros por 1 metro cada uno. Son superficie pura de panel. Si hay que dejar pasillo de circulación y demás, o por inclinación para que no se hagan sombras, es un poquito más. Sí, Roberto, el inversor híbrido permite hacer las dos cosas. Permite, en condiciones normales, donde cuando hay energía en la red, trabaja como un inversor on-grid común, que lo que hace es conectarse, entregar energía en paralelo a la red, entonces tomamos cuando falta energía, entregamos a la red si nos sobra, pero la ventaja es que yo puedo programar el sistema para que almacene energía durante el día y cuando me quedo sin sol empiece a utilizar la energía de la batería en lugar de utilizar energía de la red. Y eso lo que hace es ahorrar tener un mayor ahorro sobre el costo de consumo eléctrico. Lo que no dije, que aprovecho, es que ¿por qué el litio es importante? Porque el litio permite justamente tener un ciclado diario y con una vida útil larga. Si yo tengo un sistema de plomo y utilizo esta forma de almacenar y entregar, con un ciclado diario, la vida útil de esas baterías no supera los 3 años, 4 años, con lo cual en 20 años las voy a tener que cambiar 5 veces. Un sistema de litio por ahí me dura 15. Y por otro lado, cuando se corta la luz, el mismo sistema, los inversores tienen una salida para circuitos de emergencia. Entonces lo que hay que hacer es, en el tablero, tener previsto cuáles son los circuitos que yo quiero tener con suministro en caso de corte de energía. El sistema conmuta en forma automática cuando se corta la luz y me empieza a alimentar el sistema. La velocidad de corte, digamos, la velocidad de vuelco de una forma a la otra, prácticamente no lo siente ningún equipo. Con lo cual es totalmente transparente para lo que queda en sistema de emergencia. No, Marcelo, es muy difícil estimar un consumo de kilowatt por metro cuadrado. Yo te podría decir que en general para una casa de 200 metros cuadrados, como vos preguntás, un sistema de 5 kilowatts de potencia está bastante bien, podría llegar a 7. Ahora, si esa casa va a tener calefacción con piso radiante eléctrico, horno eléctrico, anafe eléctrico e inclusive un termotanque eléctrico, es probable que el sistema no te sirva, te va a quedar chico, porque el consumo va a ser muy elevado. La misma casa de 200 metros cuadrados, si tiene un sistema de calefacción, refrigeración por bomba de calor
aerotermia, geotermia, que tiene muy alto rendimiento, tuviera inclusive, con lo cual eso evita, digamos, baja lo que es caldera, termotanque y todo, y te queda solamente horno y anafe, y el horno el anafe es un anafe inductivo que tiene, de nuevo, muy buen rendimiento energético versus uno de inducción, el consumo es menor, y si eso fuera todo a gas, el consumo es menor, con lo cual es difícil por metro cuadrado porque lo que influye mucho es qué vas a poner en esa casa. Y por supuesto que en todo lo que estamos hablando, lo que termina de definir cuánto me va a rendir el sistema o no, es el comportamiento del usuario. Digamos, si yo es prender los aires el 1 de diciembre, ponerlos en 18 grados, a pesar de que abro las ventanas, cierro las ventanas, entro y salgo y tengo todo prendido, bueno, es probable que ningún sistema alcance porque el comportamiento del usuario es fundamental, eficiencia, consumo y demás. Pero bueno, conclusión, en unos 200 metros en general con 5 kilowatts está bastante bien. Gracias. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, estamos justitos sobre la hora. Y si no, entiendo que ya iríamos cerrando. Y cualquier cosa, igual estamos a disposición. Acá me dice Vero que creo que estamos. Gracias por conectarse. Gracias por escuchar la charla. Y si necesitan algo, nos contactan. Saludos para todos.